Muy buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Quien te saluda, mi nombre es Marcelo Capobianco, director de la Asociación Ayudar. En este día especial de Escuela Bíblica, estamos convocados para enseñar y para aprender. Así que es un privilegio que tenemos aquí en la sala a nuestro profesor, nuestro amigo, nuestro hermano, Cristian Cifuentes, desde Rosario, República Argentina. Para todos nosotros, este privilegio de tenerte en la sala. Acá están tus alumnos, queremos escucharte, te damos la bienvenida, profesor. Bendiciones, estimado Marcelo, gracias por el saludo, gracias por estar, gracias por este privilegio que papá me da de poder hoy seguir enseñando una temática muy buena. Está buenardo, esto va a estar muy bonito. Hoy vamos a aplicar un poco todo lo que hemos pasado y vamos a repasar las últimas dos clases para poder tener en claro lo que es la venida del Mesías, la venida del Hijo del Hombre, y ya estuvimos viendo, haciendo comparaciones. Sería muy bonito, antes de empezar, decirles que no tengan miedo a las preguntas. Sé que por la temática y por el grosor de la importancia de este tema, a muchos por ahí es como cuando hay un terremoto, ¿no? Se le mueve la estantería y se le caen algunos libros, algunos discursos, algunas cosas que teníamos ordenada porque nos habían dicho que eso iba ahí y que ese libro estaba ahí, y quiero que me entiendan la alegoría que estoy haciendo. Pero por ahí, cuando las cosas se reacomodan, podemos entender de una mejor manera la perspectiva de la escritura. Dimos, a través de todas las explicaciones que hemos estado hablando, fuimos concisos en el tema de poder tomar los términos tanto en castellano como en hebreo y como en griego con respecto a lo que es la venida. También situar en el contexto histórico, en el contexto cultural, en el contexto real de las palabras de nuestro maestro. Y eso es muy importante porque debido a este contexto, debido a esta situación, podemos entender de una manera más clara todo lo que se nos está hablando. La venida del Hijo del Hombre. Bueno, hemos hablado una y otra vez, disculpen un segundo, ahí está, una y otra vez de este tema, y ahora vamos a seguir con las láminas, vamos a repasar las últimas láminas. Bien, ahí estamos, ahora sí. No sé si pueden compartir pantalla. Dígame que sí, dígame que se ve, digo que estamos ahí. Ahora sí. Ahí está. Muy bien, ahí se escucha, Marcelo. Perfecto. Bien, vamos a repasar un poquito algunas láminas que tenemos, no muchas, porque ya llevamos como 44, 45 láminas que estamos hablando, así que bueno, quiero que sigamos con esto. Bien, vamos a repasar algunas cuestiones que es importante, ¿sí? Y sobre todo con el tema de la tribulación. Hoy el tema es la implicancia o lo que ha sucedido, o cómo de manera muy real el tema de la explicación de la venida del Hijo del Hombre ha sido un tema que ha motivado a mucha gente a hacer libros, a hablar, a enseñar, a escribir, a decir cosas que realmente no son, pero sobre todas las cosas hay muchos que han abusado con respecto al tema de la segunda venida. Han hablado de la segunda venida del Mesías, cuando en su momento, no tomando el contexto, decían que venía en el año 70, no quiero decir quién era, pero era un predicador muy conocido en los términos pentecostales, hacía campañas, y él decía que Cristo viene y que ya estaba, y que era el momento en que decía, porque la higuera debía florecer, y decía, no, mira, Israel como nación se estableció de nuevo, ¿sí? En el año 40, o sea, no puede pasar eh, más de una generación, está ahí, está a las puertas, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, y nunca pasa. Entonces,
pareciera que fuera una broma. O sea, ¿cómo es posible? ¿Viene o no viene? ¿El Señor está? ¿Miente? ¿Quién se equivocó? ¿Yeshua es un mentiroso o los predicadores no entendieron el texto y enseñaban de acuerdo a su emoción o de acuerdo a un texto fuera del contexto, no lo situaban en el lugar vital, en el Sit its Leben, como dicen los alemanes, en la situación vital del texto, donde uno debe tener claramente el equilibrio para enseñar? Entonces, basado en esta situación, mucha gente dice, no construyo mi casa, no me compro un auto, no sigo estudiando, no me preparo, no hago tal cosa. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca y esto va a ser todo destrucción y me va a arrebatar, me va a agarrar, me va a llevar y voy a desaparecer y todo esto está. Hay películas, yo me acuerdo, mi abuela, me acuerdo que tengo una foto, ¿cómo no se me ocurrió traerla y presentarla? Una foto que estoy con mi abuela en un lugar, debe ser un lugar de tipo iglesia, y que hay atrás un cuadro, y ese cuadro era terrorífico, porque se veía un lado, se veía unos ángeles con alitas así, no estaban con el pupo afuera, pero tenían aureola, viste que el tema de los ángeles representados en la Edad Media salieron con alas y qué sé yo, y tenían alas así, y estaba en la tierra, gente que se estaba quemando, mucha gente se estaba elevando en el aire, ¿sí? Que es otro tema que ahora vamos a hablar después, y se estaba quemando la mitad de la tierra, y unos iban por un lugar, ¿sí? Cayendo como al infierno, así como cayendo al centro de la tierra, y se iban derecho al fuego que estaba quemando como lava que salía. Era un cuadro terrorífico para tenerlo así de fondo de pantalla en tu celular cuando tu hijo no quiere comer, portate bien, porque era tremendo, yo me acuerdo de eso. Entonces, hubo mucho tiempo, mucha gente, muchas personas que cuando se ponían a enseñar, agarraban este tema para poder asustar, para poder manipular las emociones de las personas. Pero bueno, vimos todo lo que ve en el contexto, vimos lo que dice la escritura, no lo que dice el profesor Cristian, no lo que se le ocurre al pastor Marcelo Capobianco, sino lo que dice la escritura bajo una buena exégesis correcta. Vamos a ver, cuando habla del día del fin, sobre ciertas cosas que habla sobre la segunda venida, que inmediatamente, como le hablan y como ese término que tiene la gente, ¿sí? En realidad en la escritura no hay eso, sino el término de la venida del Señor, la presencia, o cuándo será tu manifestación, ¿sí? Porque le estaban preguntando al maestro, y como vimos todos los textos la semana pasada y la anterior, sobre la manifestación como el Masiaj. Y él dijo que eso no iba a suceder hasta que, ¿sí? Hasta que gente no alcance ni siquiera a recorrer toda Jerusalén y que muchos iban a estar vivos en esa época. Entonces, y que no iba a pasar de esta generación. Ahora vamos a ver los textos y quiero repasar algunas palabras, algunos términos, ¿sí? Como Joel 2, 1, 2 dice, tocad trompeta en Sión, sonad alarma en mi santo monte, tiemble los habitantes de la tierra, porque viene el día del Eterno. ¿Sí? Porque está cercano, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, terrible, como la aurora. ¿Sí? Dice, como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. En aquel tiempo, dice, se levantará, Daniel 12:1, Mijael, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Y ahora vamos a explicar todo esto. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. ¿Usted recuerda la palabra tribulación? Bueno, acá estamos hablando de esto. Bien, Mateo 24, 22, 26 lo vuelve a repetir el maestro y dice, si aquellos días no fueran pocos, ninguna carne, es decir, nadie, se salvaría solo por causa de los elegidos. Aquellos días serán pocos. En aquel tiempo, si alguien les dijera a ustedes, aquí está el Mesías o allí está, no tengan eso por cierto, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y darán señales y grandes prodigios, para si fuera posible desviar a los elegidos. Entonces, si dijeran a ustedes, él está en el desierto, no salgan, él está en las habitaciones interiores, no tengan, por cierto, he aquí, se los digo a ustedes, antes que suceda.
vamos a Jeremías 12:2, dice: sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores, porque la espada del Eterno devorará de un extremo de la tierra al otro. No hay paz para ninguna carne, es decir, para nadie en el texto hebreo. Y acá vamos a entender las figuras, que yo quiero empezar con esto para empezar a hablar sobre el tiempo del fin y por qué lo relaciona el maestro. Yeshua dijo a sus discípulos: como el relámpago sale del este y es visto del oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, repentina, algo que sucederá, ¿sí? La venida del Hijo del Hombre, la manifestación del Hijo del Hombre, la presencia, la parusía del Hijo del Hombre. La terminología truenos, relámpagos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, son figuras en un lenguaje metafórico que representan, ¿sí?, de la majestad del Eterno, sobre todo en ocasiones de juicio. Ejemplos: segunda de Samuel 22:15, Job 28:26 al 37, Salmos 135, 7, 144, 6, Zacarías 9:14, muy importante, y ahora lo leemos. Entonces el Eterno aparecerá, se manifestará, tendrá una presencia, ¿sí?, sobre ellos, y saldrá como un relámpago. El Eterno tocará el shofar, la trompeta, ¿sí? Escuchen, recuerden estos términos: y se tocará la trompeta, él tocará el shofar, y caminará en los torbellinos del mar. Isaías 29:6 dice: serás castigado por el Eterno de los ejércitos con truenos y terremotos y gran ruido, torbellino y tempestad, con llamas de fuego consumidor, haciendo la figura literaria del final o del fin de algo como algo catastrófico. Deuteronomio 33:2 dice: el Eterno vino, se manifestó, tuvo una presencia, ¿dónde? Del Sinaí, y se le esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos, a su diestra había fulgor centellantes para ellos. Vieron que las terminologías en toda la escritura van hilándose y se van encuadrando en los relatos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. El día del Eterno, ¿qué significa? ¿Sí? O el Hijo del Hombre es la representación del mandato de Dios a través del Mesías, es una referencia de juicio, es una referencia de castigo sobre, ¿sí?, la destrucción de Jerusalén. Joel 2:3 dice que el día del Eterno sobre la destrucción de Jerusalén, ya lo leímos. Ahora vamos a hablar de la tribulación. En aquella hora, Mateo 24:29, sí quiero detenerme un segundo acá antes de seguir leyendo, necesitaría casi con un pedido y una súplica que ustedes lean los textos que está acá. Todo este material ustedes lo tienen y lo van a tener, y lo van a tener a mano, y ustedes lo van a poder echar mano de él y van a poder leer para que corroboren cada una de las cosas que uno está compartiendo acá. En aquella hora, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán de los cielos y el ejército de los cielos subirá. Lenguaje figurativo. En Joel 3:4 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Vieron que hace poquito hubo una luna roja y estaban todos que la luna de sangre, y estaban los agoreros, los místicos, y estaban ya los que decían: no, porque la venida del Señor está cerca, la luna está en sangre, y por favor vengan, den su plata, den sus bienes, vengan para acá, vivamos en comunidad, ustedes acá ya viene el fin, así que vamos, pongan todo el dinero a nuestros bolsillos. Hubo mucha gente y muchos falsos que hicieron esto. Significado simbólico de la oscuridad de los cielos: tragedias, sufrimientos. Isaías 13:9 al 10, sobre la caída de Babilonia ante los medios y los persas. Isaías 34, del 3 al 5, la destrucción de Edom por Nabucodonosor. Ezequiel 32, 7, 8, la caída de Egipto ante los persas también. Entonces, y esto es lo que quiero que vayamos, porque ya estamos terminando las últimas 2 láminas que nos quedan. Entonces aparecerá la señal
del Hijo del Hombre en los cielos, una señal, una advertencia. Y llorarán todas las familias de la tierra y verán al hombre en las nubes de los cielos con un gran ejército y apariencia terrible. Eso está hablando de juicio, es metafórico. Haré prodigios, moftzin en hebreo, en los cielos, va shamaim, cielos, y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá nuevamente en tinieblas, dice, ¿sí? Y la luna en sangre antes de que venga el día del Eterno grande y terrible. Esto está hablando de juicio y esto habla de una tribulación. Isaías 19:1, profecía sobre Egipto, aquí el Eterno va montado sobre una nube, veloz, y viene a Egipto, se estremecerán los ídolos de Egipto ante su presencia y el corazón de los egipcios se retirará dentro de ellos. Ahora, viendo esta profecía, ¿sí? De Isaías, entendamos que el lenguaje, y nuevamente lo repito, ¿y por qué lo hago? ¿Por qué lo vuelvo a repetir? Para que a ustedes se les quede muy claro que este lenguaje es figurativo, ¿sí? A ver, muchos han dicho, y hay una discusión, dice, pero ¿cómo? Si yo estoy, dice, en América, y está en, dice, pero si está en Japón, y el Señor viene ahora, dice, ¿cómo puede ser que todo ojo lo verá? Porque están tomando las cosas literales, y en realidad lo que está diciendo es que va a ser algo manifiesto. La situación de la venida y el cumplimiento de la profecía del Eterno, y a través de Yeshua, de la predicción de la destrucción de Jerusalén, a lo que le llama el tiempo del fin, ¿sí? Está haciendo alusión a algo que va a ser muy claro, y va a ser no una cosa así como que nada sucedió, sino algo, un evento muy fuerte. El evento de la destrucción del templo en el año 70, donde fue sitiada Jerusalén y donde hubo una gran tribulación del año 66 aproximadamente al 70, 3 años y medio promedio, estuvieron terribles, ya les conté, les dije que veamos lo de Flavio Josefo, me parece que se me olvidó mandarle el material de Flavio Josefo, le voy a pasar la guerra de los judíos y le voy a mandar todo el material de Flavio Josefo para que ustedes lo puedan leer, donde anuncia claramente cuando lo que sucede y lo que predijo el Mesías y lo que estaba predicho Joel, en Isaías, en Jeremías y que todos los profetas, que era el día grande y temible del Señor, se cumplió a tal punto que pasaron esa tribulación y fue tan dura que después de esto no solo se destruyó el templo, el santuario, sino que también todo el pueblo hebreo fue llamado al exilio. ¿Por qué? Por justamente la desobediencia a aquellos que le había enviado y a aquellos que le habían hablado, y aún rechazado, gran parte de ellos, no todos, habían rechazado al Mesías. Ahora, y eso lo muestran las parábolas de los trabajadores malvados, y en un montón de situaciones el maestro enseña una y otra vez este hecho que iba a suceder. La era presente, la era por venir, el día del juicio, la tribulación, cuando el sol se convertirá, la luna en sangre, el sol se oscurecerá, donde habrá tinieblas sobre la tierra, donde pasarán un montón de cosas difíciles, era porque había una catástrofe, un juicio por venir. Y eso quiero que lo tengamos claro en el concepto. Para los discípulos está claro que la manifestación, la presencia del Mesías, era la destrucción del templo y del exilio que le precedió. Está muy claro en Mateo 24, 30 al 36. Yo se lo copié acá. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Está hablando, quien está hablando es el Maestro, Yeshua, perdón, Jesús. Ahora, él está hablando y está diciendo, sí, porque le preguntaron, ¿se acuerda la pregunta cuando empezamos el estudio? Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida, de tu parucía, de tu presencia y del fin del siglo? Ahora, si alguien que estaba presente se le estaba preguntando por algo que estaba por pasar o que se manifestará, era justamente porque ellos veían que necesitaban ver la manifestación del poder del Eterno, ¿sí? Porque lo estaban reconociendo como el Mesías y que Dios estaba con él. Entonces, en el pensamiento hebreo, el Mesías debía liberar, como Mesías Ben David, de la esclavitud y destruir a lo mejor a la nación que lo estaba oprimiendo. Pero como el reino es espiritual, lo que vino a liberar el Mesías y Yeshua es ayudarnos a vencer a través de la obediencia a la palabra, es vencer nuestro mal interior, nuestro yetzer hará, nuestra inclinación hacia el mal,
Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, dijo, el querer hacer lo bueno está en mí, pero no lo hago porque hay una ley dentro mío que me lleva a hacer lo malo. Eso ya lo explicamos en otras clases. Entonces, esto tenía que ver con que el reino era espiritual, con que el reino era poder volverse al eterno y poder renacer inmediatamente, como le dijo al sabio de la palabra, ¿sí? Nicodemo de noche, le dijo, debes nacer de nuevo. El otro miraba la forma natural, pero ¿cómo me meto dentro de la panza de mi mamá, ya siendo grande? Y solamente el maestro le estaba diciendo que había que hacer teshuvá, que había que volver a nacer, que había que volverse de las cosas malas y volver nuevamente a poder empezar con el Eterno, a dejar todo atrás y volver a hacer cuentas claras, ¿sí? Cuentas nuevas delante de Hashem. Ahora, entendamos esto. El maestro le dice, va a suceder, ellos esperaban un libertador. Y pero como Masías ben David, o como el Mesías guerrero, en realidad lo que él dijo es que se va a cumplir. Por ejemplo, si usted va a una coronación de un rey, y el rey visitó todo el país y pasó por su ciudad y se fue a Buenos Aires, no sé, a Mendoza, y usted tiene que elegirlo al rey de vuelta, ¿sí? Y él sale electo, y el rey dijo que iba a hacer tal cosa, ¿sí? No sé, voy a construir un palacio y voy a destruir todos los edificios viejos de la costa. Escúcheme bien. Si usted en su mente sabe que ese rey pasó por su ciudad, le dijo que cuando él se manifieste o en su reinado, ¿sí? Él va a hacer que eh, levantar un lindo edificio nuevo, un palacio nuevo, y a la vez va a destruir todos los edificios viejos de la costanera o del perímetro de la ciudad, es un ejemplo que estoy dando. Cuando eso suceda, a su mente va a venir, las palabras del rey eran ciertas. ¿Por qué? Pero usted no necesariamente tiene que ver al rey que está haciendo eso, porque su palabra y su mandato se cumplió, porque él dijo que cuando él asumiera, ¿sí? Él iba a manifestarse en esta situación, iba a construir un palacio, iba a destruir los edificios viejos. No sé si me entienden lo que quiero decir. Es decir, que cuando el maestro dijo que estas cosas iban a suceder, ¿sí? Que todo esto iba a acontecer y que no pasaría de esta generación, ¿sí? Ante que todo esto acontezca, es porque él estaba diciendo, yo estoy acá, ellos no tenían ni por su mente los que estaban ahí, que el Mesías iba a ser ejecutado y que iba a morir, pero ¿qué pasó? Sus palabras se cumplieron, ¿sí? Y como Mesías se cumplió exactamente lo que él dijo y el juicio sobre la nación vino. Veamos claramente ahora y desarrollemos el texto despacito. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿sí? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Recuerde lo que era venir en la nube, ¿sí? Eres un género literario para manifestar majestad y que el Eterno viene, cuando dice el Hijo del Hombre, está hablando del Mesías, pero está hablando que es enviado, es el enviado por el Eterno, ¿sí? Y que Dios está cumpliendo su palabra a través de él, ¿sí? Es como, lo vuelvo a repetir, no quiero ser molesto con estos términos, pero sí quiero que le quede muy claro. Cuando yo tengo un embajador, supongamos, si yo fuera presidente y tengo un embajador, no sé, en Uruguay, ¿sí? Quien está en la embajada representa mi mandato y es como que yo mismo estuviera hablando o yo mismo hiciera las cosas, porque va en una representación mía. Eso es un principio que está siempre en la escritura. ¿Recuerdan cuando fue el centurión y le dijo, mira, si no vayas para allá, no te molestes, pero si tú dices la palabra y como tú tienes hombre a cargo, yo tengo hombre a cargo que le digo, haz esto y lo hacen, y en mi nombre es como que yo estuviera allá, solo tú di la palabra y mi siervo va a ser sano. Eh, Ese es el principio de agencia divina. Entonces, ese principio está establecido también en los escritos y sobre todo en los escritos apocalípticos, ¿sí? Entonces dice, vendrá el Hijo del número del cielo con poder y gloria, y enviará sus ángeles, enviará sus mensajeros. Recordemos que la palabra ángel significa mensajero, malak en hebreo, ángelos, ángeles en griego,
¿sí? Es un mensajero, con voz de sofar, con voz de trompeta, porque se tocará la trompeta. Recordemos que había una fiesta, y que ahora se celebra una fiesta judía, ¿sí? Donde se anunciaba el fin de una época y el comienzo de otra. ¿Sí? Era el fin de un ciclo y el comienzo de otro ciclo, y de un año estaba el año cívico, civil y el año religioso. Entonces había que dividirla cuando empezaba. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Cuando se tocaba la trompeta, era el fin de una época pasada y el comienzo de una nueva, y se manifestaba con el sofar, porque se tocará la trompeta, y eso es lo que estaba queriendo decir Rab Shaul también, el apóstol Pablo. Y acá Jesús hace justamente alusión a esto, porque no lo inventa él. Esto también estaba, y lo leímos antes, en los textos de Jeremías, en los textos de Isaías, estaba en el tema de Joel. O sea, todo lo que el maestro habla, lo habla a través de la escritura, no habla por su cuenta. Todo lo que dice se refiere a los escritos anteriores. Y luego su cumplimiento también. Dice, habrá voz de trompeta y se juntará a sus escogidos, y de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. ¿Sí? Y ahí también todo esto es alegórico y simbólico. Mirá lo que dice acá: de la higuera aprended, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué es todas estas cosas? Que habrá tribulación, que la gente va a haber una manifestación fuerte, va a pasar algo tremendo, se va a manifestar. ¿Recuerdan cuando el maestro, y lo leímos en las clases pasadas, cuando le dijo a los discípulos, ustedes cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ustedes váyanse, huyan, escapen, porque viene la destrucción? Entonces, Jesús, cuando dice esto, se cumple en el año 69, que Jerusalén fue sitiada durante un año. Por eso tienen que ver la historia, y Josefo va como confirma las palabras de Jesús, porque está muy claro. Entonces, ¿qué pasó? Los discípulos, los que creían en Jesús, los que aprendieron las enseñanzas, no fueron destruidos con la destrucción de Jerusalén y con la destrucción del templo, porque huyeron, porque se acordaron, le dijeron, che, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, vamos, vuelen. Pero fue en esa época, no fue 2000 años después, porque no iba a pasar de esa generación. Mira, acá está clarito en el texto. De la higuera aprended, la parábola, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De cierto os digo, presten atención, que no pasará de esta generación, le dice Jesús, de la que estaba ahí, no de ahora, no de 1940 en adelante, no 2000 años después, no, está diciendo de esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué estaba hablando? Juntaba la manifestación, ¿sí? El juicio del Eterno contra la nación que había violado todos los preceptos, todos los mandatos, había rechazado al Mesías, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén y el exilio por causa de la desobediencia. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero claro, a ver, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, pero todos los predicadores de último dicen, no, porque ahora viene el Señor. Ya vino en este año, en el 2012, no en el 2020, ahora en el 2021, no, en el 2022, no, después en la pandemia del coronavirus, no, porque el COVID-19, la venía del maestro, ya está, pestilencia, hambre, terremoto, miren lo que pasa en Afganistán, ya está, los talibanes, se viene Dios, se viene el fin del mundo. Muchachos, esto es un acontecimiento que ya pasó. Y si el maestro está diciendo que no pasarán, pasará el cielo y la tierra, y sus palabras no pasarán, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar lo que él dice? ¿Soy yo acaso mayor que Jesús? ¿Soy yo acaso mayor que el Mesías? No, señores, pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero él está diciendo que no pasaría de esa generación hasta que todo acontezca. No sabía el día exacto, pero que iba a pasar, sucedía. Y si el maestro habló, se cumplió. Mateo 13, 37, 45, ya lo había explicado, lo mismo que estamos leyendo. Él anteriormente ya lo había explicado, y lo había explicado de forma de mayal, de parábola. Y le está diciendo, mira, respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, de la era presente, ¿no es cierto? Y la buena semilla son los hijos del reino, pero las cizañas son los hijos del malo, es decir, los que creen, los que son justos, como el rayá, como el pecador, el que no le importa, el que no le interesa, crecen juntos, dice. ¿Sí? Y el enemigo que la sembró, ¿sí? Es el diablo.
La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el fin de esta era, el fin de este tiempo, el tiempo del fin. Hablaba en esa época, y ahora lo vamos a ver con dos o tres pasajes nomás que puse para que los veamos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, a sus mensajeros, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo echarán al horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír oiga. Estaba haciendo alusión a la profecía de Daniel. Ahora, ustedes se dan cuenta que después cuando ven esto, y después van a leer Apocalipsis, que eso lo vamos a tratar, estimado pastor, yo me comprometo a seguir dando las clases de Apocalipsis, que ya lo estoy dando en una yeshiva, en una asamblea, pero podemos venir y explicar todos esos temas tan complicados que a mucha gente les complica, a ver qué fácil que es. Y te das cuenta que el desechar, la muerte segunda y la aniquilación tiene que ver con algo que no sirve, es decir, si te sembraron la semilla en el tiempo presente, te hablaron de cómo tenías que hacer, que había que volverse al Eterno, que había que hacerte yubá, que había que obedecer, que hacerle caso, y no te importó nada, y no le hiciste caso, y no te importó. O sea, no disfrutas ni la era presente, ni tampoco disfrutas la era por venir. El Olana Abba y el Olana C, ¿se acuerdan del Olana C y el Olana Abba que hablamos del tiempo presente y el tiempo por venir? Están en las láminas. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender. Miren lo que dice Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramará de mi espíritu sobre toda carne. Yo ahí lo corté para no hablar de ese otro tema. En los postreros días, en los últimos días. ¿Dónde estaba hablando Jesús? Yeshua, en los últimos días. Que era antes del año 70. Antes que pase esa generación, antes que pase 40 años. Se cumple exacto, preciso, en los posteriores días. Miren lo que dice el escritor de los Hebreos. En el 1:2 dice, Hashem, Dios, el Eterno, vino hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, mandó profeta de una, de otra vez, le dio la Torá, se le apareció a uno, a otro, envió jueces y volvían una vez, pecaban y volvían a hacerla malo, se volvían al Señor y volvían a hacer lo malo, y apostataban y volvían, y fornicaban y volvían. Habló muchas veces y de muchas maneras en un montón de tiempo. ¿Y qué pasó? Dice lo siguiente. Perdón que me están interrumpiendo a ver, perdón. Bien. Ahí está. Ahora, ¿qué dice? Que habló muchas veces por los padres y los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, ¿sí? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. ¿Qué está queriendo decir esto, mis estimados? Que era en los postreros días, el fin de los tiempos, estaba ahí. Y los discípulos lo sabían y los escritores lo sabían. Mira Hebreo 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, en el último tiempo, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¡Wow! Diga conmigo, aleluya. Bien, estimado Marcelo, estimado hermano que estás ahí, tú que estás escuchando esta clase, tú que vas a escuchar esta clase luego diferido, quiero decirte lo siguiente, ¿sí? El Eterno está con nosotros para aclararnos momento a momento, segundo a segundo, todo lo que está pasando, todo lo que pasó. Y no es lo que pasará, es lo que pasó. Entonces, ¿por qué se le mandaba de estos postreros días? Porque claramente había tribulación en los últimos días y hubo, por eso digo que es importante la historia. En el año 66 empezó una tribulación tan terrible, pero fue tremendo lo que pasaron, ¿sí? Y en el 70 terminó destruyéndose la ciudad. Ahora, si el postrero de esos días, el fin de esos tiempos era ahí, ¿por qué pasan 2000 años y decimos, pero no viene? ¿Qué pasó?
Entonces nos cuentearon. ¿Pero quién nos engañó? ¿No engañó Dios? ¿No engañó el Mesías? No, no, ya sé. La Biblia no engañó. Muchachos, nos engañaron a aquellos que tomaron la Biblia y la manipularon a su manera, en su conveniencia, para meter terror, miedo y para poder tener a la gente comiendo de su mano. La Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, todas esas cargas, todas esas manipulaciones que a lo mejor te llegaron desde chico o de algún momento en que estuviste en alguna congregación, quiero que te las saques y que puedas entender en el texto y ver realmente lo que dice la Escritura. ¿Sí? La tribulación pasó, el tiempo del fin era ese tiempo, a eso se refería. Vimos los textos en las otras clases de Daniel, vimos que los escritos de los primeros discípulos están diciendo en los posteriores días derramaré. ¿Qué decía la profecía de Joel? En los posteriores días derramaré. ¿Y qué pasó? Se cumplió la profecía. ¿Y por qué Pedro inmediatamente, después de la muerte del maestro, cuando Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, viene sobre ellos, ¿sí? y la gracia del cielo está sobre ellos, dice, esto es lo que dijo el profeta Joel? ¿Cuándo? En los días primeros, no, porque los postreros días, estaba hablando del fin de un tiempo señalado, del fin de un tiempo de sacrificios, del fin de un tiempo del templo, del fin de un tiempo en donde la Torá, la Escritura, no iba a estar más basada en sacrificios, no iba a estar más basada en derramamiento de sangre, sino que iba a estar establecida en el corazón, porque no iba a habitar más en templo hecho por mano de hombre, sino iba a habitar en el corazón del hombre, porque no iba a ser ya más una liturgia para acercarse al Eterno, porque tenemos acceso, podemos aprender de Él, podemos vivir. Ruach HaKodesh puede venir sobre nosotros, no solo sobre algunas personas, sino que podemos tener su gracia celestial, disfrutarla, y hay que entenderlo de esa manera. O sea, ¿el Mesías vino? ¿Sí vino? ¿Cómo que no vino? ¿Y por cuándo viene Jesús? Pero sí vino, estuvo ahí. ¿Acaso no tuvo a sus discípulos? ¿No eligió a 12? ¿No estuvo ahí? ¿No fue crucificado? Pero él predijo que su manifestación también se iba a dar en el fin de la era y con el juicio que vino sobre la nación. Por ende, lo que le llaman segunda venida tiene que ver con esto, con la destrucción del templo, la destrucción del santuario y el fin de un ciclo y de una era. Hubo un principio, por causa del becerro de oro, vinieron todos los sacrificios y todo eso, y vemos el templo, vino el tabernáculo, pasó un montón de cosas. Pero el Mesías vino, a ver, en el libro de Daniel dice que a mitad de semana se le dará fin al sacrificio. Muchos dicen, no, pero ese es el anticristo, y mezclan la profecía. ¿Quién fue el único que a través de su sacrificio no fue ningún otro sacrificio valedero, por así decirlo, a mitad de semana, justo del año 30 y algo por ahí, a mitad de la última semana de Daniel, que justo se cumple en el año 70, la última semana son 70 años, a mitad de semana se fina el sacrificio? ¿Quién fue? Jesús. Él hizo los sacrificios. De ahí, de ese momento, nunca más, ¿sí? El cordón de grana fue limpiado. Nunca más el cordón rojo fue limpio. Jamás. Nunca más sucedió, y eso está históricamente y está en la tradición de Israel, y ellos lo saben. Desde esa época no volvió a pasar hasta la destrucción del templo, nunca más. Ahora, esto es simbólico, ¿sí? ¿Y por qué digo simbólico? Porque un justo, ¿sí? Un sadik, una persona que hizo justicia, fue incriminado por los injustos, por los infames, y porque no escucharon su mensaje, le vino el juicio en el año 70. Entonces, entendamos esto, mi estimado. Todo lo que tenga que ver con el Mesías, todo lo que tenga que ver con el fin, de lo llamado el fin, no era el fin del mundo, era el fin de esa época, y era el fin de Israel como nación, llevando los sacrificios, el santuario, el servicio sacerdotal, donde estaba tan corrompido, que nosotros podemos ver cómo se había corrompido toda la parte espiritual, por así decirlo. Ahora, veamos esto. Muchos entienden
el tema del fin, y todo el mundo está esperando que el mundo se caiga, va a haber una guerra nuclear, va a venir una peste como ahora la pandemia, nos vamos a morir todos, nos van a matar, otros están conspiranoicos, no, porque los masones van a tomar el poder y nos van a destruir, porque no vamos a poder hacer nada, vieron que ahora si no te vacunás no va a poder entrar a un bar, no va a poder ir a un restaurante. A ver, muchachos, no es eso, la escritura no habla de eso, porque no había nada de eso. Entiende, la escritura sí te presenta principios, sí, por supuesto que hay principios. Principios, hay gente que quiere manipular, siempre ha habido y siempre habrá. Gente que quiere manejar el mundo, siempre ha habido y siempre habrá. Siempre. Desde el principio, hasta Adán, cuando dijo, hey, che, comamos de esto, porque si comemos vamos a ser igual a Dios. Entonces el hombre siempre quiere tener ese poder, ese ego, ¿sí? ¿Qué hizo la Torre de Babel? Che, vamos a construir hasta el cielo. Se confundieron las lenguas. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Esta no es la Babilonia que yo construí. Siempre el hombre quiere elevar su ego, quiere inflarlo, inflarlo. Manipular aún a los escogidos con respecto a el fin, a que ya se va a terminar, y que todo esto, ¿sí? Es porque el fin del mundo viene y ya va a ser destruido y nos vamos a morir todos. No va a pasar, no es eso lo que está hablando. Nos queda pendiente, escúcheme bien, el tema de la resurrección de los muertos. Nos queda pendiente, ¿sí?, entender lo que dice el apóstol Pablo y cómo interpreta la venida del Eterno. Recordemos que todos los escritos de Pablo son antes del año 70, antes de la destrucción del templo. Por eso para él era inminente. Según la historia y algunos datos, se dice que el apóstol Pablo murió en el año 68, fue ejecutado. Entonces él no alcanzó a vivir el año 70. Sí, individualmente tuvo su encuentro con el maestro, pero él dijo, los otros, los que quedamos, no alcanzó a cumplirse. Pero él tenía ese entendimiento, y eso lo vamos a dar para la otra clase. El pensamiento del apóstol Pablo, cómo entendía la manifestación del Mesías, cómo entendía el tema de la era presente, de la era por venir, cómo entendía el tema de la resurrección y qué era para él la venida, qué significaba para él la manifestación y por qué la esperaba tan ansiosamente. ¿Sí? ¿Por qué en los escritos dicen Marán Hatá? ¿Sí? Ven, Señor, o sea, vamos a ver esto en la próxima clase. Ahora terminamos con las palabras del Maestro, terminamos con las palabras de Jesús y con la enseñanza que él, como un gran rabino, como el Mesías, como el hombre que interpretó la Torá exactamente, y como que todo lo que él dijo no cayó a tierra y se cumplió, es lo que vimos ahora hasta esta clase. La próxima, yo les invito a que vengan, repasen todo esto, y que si ahora tienen preguntas, me las puedan hacer, y si tienen preguntas para la otra clase, me las puedan hacer. No tengan vergüenza porque estamos en casa. Acá no le estoy tomando una prueba, acá no es quien más sabe, quien menos sabe, todos estamos aprendiendo juntos, como dijo Marcelo al principio, somos todos hermanos y entre todos nos tenemos que apoyar y entre todos tenemos que ver la luz de la escritura para que podamos tener claro. Yo simplemente soy un instrumento que puede aportar algo y poder traer un poquito de luz para a alguna gente, dar un pequeño foquito nada más. Desde mi humilde óptica, desde acá de Rosario, Argentina, se les quiere mucho, familia, ayudar. Así que a todos los que escuchen esto, porque esto lo vamos a hacer correr y vamos a pasar los videos para todos lados. Que el Eterno les bendiga. Estimado Marcelo, ¿alguna consulta, algún estudiante que quiera preguntar algo? Vos sabés que para mí creo que tiene que ver mucho con lo cultural, ¿no? La pregunta es la siguiente. El pueblo de Israel, el pueblo judío, no tiene el problema que nosotros tenemos de este lado, en Occidente, porque quizás algunos esperan al Mesías, ¿sí? Porque ya esperaban a un Mesías que los libre en aquel momento del imperio, y entonces no consideraron al Mesías como aquel que venía a relacionar a esa gente con el Eterno, ¿no? A practicar el teshuvá, ese retorno. Pero en sí, creo que ellos tenían claro acerca del mensaje que dio el Mesías.
de que se estaba hablando de un tiempo el cual iba a venir, y creo que hoy debe haber muchos judíos que lo entendieron de esa manera, y para ellos no es un problema. El problema es para nosotros. Por eso que creo que es un problema cultural, ¿no? Acá nosotros nos enseñaron de que un día va a venir Jesús en una nube, y que los muertos van a resucitar primero, y que los que estén vivos van a ser elevados, ¿no? Y es una historia media rara, pero que la hemos comprado y la hemos hecho nuestra. Entonces, es un problema cultural. A alguien se ve que le conviene que esto sea de esta manera. ¿Estoy equivocado, profesor? ¿O No, usted me entiende que yo quiero dar a entender que para los judíos esto no era una complicación? La complicación la tenemos nosotros. claro, aparte, entendemos que en el primer siglo, cada 3 años se levantaba uno diciendo, este es el Mesías. Todos los estudiantes querían levantar a su rabino como Mesías, pero ninguno cumplía, ¿sí? Como en el caso de Bar Kokhba, ¿sí? Que, bueno, Rabino Akiva que quiso proponerlo como Mesías, pero sin embargo fue a la guerra, murió y un desastre. Entonces, ahí, no, murió, no es el Mesías, no cumplió. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se le da el valor y lo escrito a los primeros discípulos entienden que Jesús, Yeshua, era el Mesías, porque cumplía absolutamente con todo. Eso es otra temática que la podemos ver o la podemos tratar en algún estudio, algún escrito más suave. Pero sin embargo, todo esto, el tiempo del fin, era algo muy normal que estaba escrito en los escritos de los judíos y estaba puesto ahí para manifestarse en el primer siglo. Lo que pasa es que es como todo, es como le seguimos dando vuelta, le seguimos dando, vamos, es como un sistema que no funciona. ¿Sí? Yo no quiero ir en contra de los comunistas, pero claro, yo tengo una familia que incluso son líderes comunistas en otros países, y están ahí están ahí en la cabeza a cabeza con el tema del gobierno, y les puedo decir algo, si tú ves que los países comunistas han surgido, han salido adelante, no, yo no estoy hablando que el ultracapitalismo ni todo esto sirva para algo o que esté equilibrado, pero si tú sigues intentando algo que no funciona, no funcionó, y una y otra vez lo quieres hacer nuevamente y quieres seguir a ver si funciona, pero si no te sirvió una vez, no te sirvió 2 veces, no te sirvió 3 veces, no tienes ya demasiados ejemplos como para seguir dándole al tema. Entonces pasa lo mismo con el tema de la enseñanza. O sea, una y otra vez quieren repetir, ¿sí?, la fórmula que no funciona porque no está bien, hay algo que no cuadra. ¿Sí? Entonces, todos estos amarillistas que han salido, predicadores, y yo, a ver, ustedes me ven enseñando, pero yo por naturaleza soy un predicador y alguna vez, yo creo que cuando salga toda esta pandemia, vamos a hacer algún evento y vas a ver que es distinto predicar que enseñar, ¿sí? Porque yo a veces estoy acá y corto las uñas, estoy así, porque me tengo que estar en una pantalla quietito, pero soy un poco mucho más didáctico, pero no significa, ¿sí?, que por eso me gane la emoción y no encuentre la razón al sentido del texto, que es lo que tienes que, como predicador, como evangelista, como maestro, como pastor, como director, como maestro de escuela dominical, como maestro de lo que quieras, tienes que prestar atención a lo que dice el texto y enseñarlo claramente. Y no traer problemas, sino traer claridad. Y si hay dudas, podamos aclararla, porque ¿qué pasa? Ahora yo sé que en estas 3 semanas, en estas últimas 3 clases, yo mandé demasiado material junto. Y más de alguno por ahí te empachás, ¿viste? Cuando te pasa, yo he estado sin comer un buen tiempo y por ahí cuando voy a comer me mando todo de golpe, después estoy, ¡ay!, no puedo ni dormir, tengo que dormir sentado porque, repito, entonces, ¿qué sucede con esto? Es mucha comida. Entonces, nosotros en 3 semanas estamos abordando temas que a veces en el seminario lo pasan en un año, ¿sí? Pero ¿qué quisimos hacer en este temario? Poder dar las bases sólidas para ver que lo que dice la escritura es una cosa y lo que dicen los amarillistas son otra. Y yo no los culpo, porque todo esto nace, Marcelo, para que entiendas, nace de John Darby, nace de Margaret MacDonald, nace en el año 1815 aproximadamente, y donde en Estados Unidos y en Inglaterra se empiezan a gestionar misioneros y se le empieza a enseñar toda esta enseñanza de la segunda venida, porque antes de eso no hay registro. Si tú buscas a los llamados padres de la iglesia, o tú buscas
escritos antes de ese siglo. Nadie hablaba de eso. Eso recién empezó a hablarse en el siglo XIX. Entonces, no es algo antiguo, es algo moderno, que manipularon los textos y con las malas traducciones del inglés y del castellano, no yéndose a la lengua griega ni a hebrea, entonces hicieron todo este monopolio, y sobre todo la Biblia Scofield. La Biblia Scofield era una Biblia de estudio, y el que estudiaba y quería estudiar seriamente tenía que tener una Biblia Scofield. Y la Scofield te interpretaba todo lo que decía, y muchos predicadores, yo recuerdo a muchos que predicaban por la Biblia Scofield, todo lo que decía la Scofield era lo sagrado, y Scofield era un comentarista, dispensacionalista, nació de un seminario, ¿sí? Donde dice unos comentarios y dijo, bueno, esto va a ser así, unió algunas cosas y nace todo ese problema de la avenida, de que Dios viene, te rapta, de que estás comiendo en una boda, después bajás de vuelta, que el diablo está atado, que lo ata, que lo desata, está como aquellos que hacen liberación, ¡te ato, diablo! Y después se desata y lo vuelve a atar, y ato esta ciudad y... Pará. Eso, cuando tú empiezas a estudiar, te das cuenta que empiezas con metafísica, ¿sí? Y empiezas con temas totalmente distintos, no es algo espiritual, ¿sí? Es algo casi cayendo en la brujería, te ato, te desato, te ato, te desato. Entonces, y claro, porque, ¿qué onda? Aquí el diablo no lo se soltó porque hizo un desastre, ¿sí? ¿Y cuál excusa es? Yo me mando una macana, miro una mujer, cometo adulterio, el diablo mete esta carne cochina que me lleva a lo malo, no asumiendo la culpa de tu propio mal interior. ¿Y qué dice la Escritura? Dice, a ver, ustedes no culpen a Dios porque Dios no tienta a nadie, ¿sí? Cada uno es tentado cuando de su propio mal deseo intenso, cuando de su propia concupiscencia, su yetzer hará, su mal interior, es atraído, es seducido, y uno toma y lo hace y ve que da a luz la muerte. Entonces, entendamos esto, el culpable es uno. De todo lo malo que nos pueda pasar, somos nosotros los que sembramos y cosechamos. Si nosotros queremos bien, tenemos que acercarnos al Creador para que las cosas nos vayan bien. Y nosotros cometemos muchos errores, pero no le echemos la culpa a un personaje mitológico, echemos la culpa a nosotros. Yo soy culpable, yo estuve mal, yo respondí mal, yo hice mala transacción, yo hice mal negocio, yo me equivoqué, y nos cuesta asumir nuestros errores. Yo después de estudiar tanto tiempo la escritura y después de pasar por seminarios, demasiados años estudiando, haciendo debates por internet a nivel mundial, que antes yo perdía mucho tiempo debatiendo a nivel mundial con un montón de gente que a lo mejor ni servía, otros sí, otros no. Nunca enseñaba estos temas, ni quería enseñar ni el Apocalipsis, ni el libro de Daniel, ni Ezequiel, que son libros que me apasionan, que me gustan, que aparte he tenido la capacidad de entenderlos, pero no me interesaba hablar de esto, porque yo decía, al hablarlo, hay mucha gente que le vamos a matar una vaca sagrada, le vamos a sacar el sillón santo. Entonces, y esto a veces causa dolor, pero en realidad lo que nos tiene que causar es alegría de saber, de liberarnos de un montón de dogmas que nos pusieron y nos dijeron, tomá, créete esto, esto es así, punto. Y no era así. Es como aquel que decía, no hagas nada malo porque Dios te va a castigar. ¿Qué te demundió inquisidor? Que por cualquier cosa te cortaba la cabeza. Y que porque si no hablás y no repetís, te vas a quemar vivo toda la eternidad. Entonces, claro, hay cosas que nosotros debemos aclararlas, debemos entenderlas, debemos vivirlas. Y esto, Marcelo, es importante entenderlo, ¿sí? Porque están todos esperando el escapismo. Viste que hay un coro, un canto, creo que te vas a acordar, dice así, aunque en esta vida yo tenga pesares, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, ¿eh? En mi alma perdida. Entonces, ¿qué habla? Que acá sufrí, pasa todo mal, pero tranquilo. Total, tenés una vida eterna que la va a pasar re bien, vamos a tener una voz del cordero, vamos a ver como todo lo malo, como tu vecina lengua larga, como tu ex se quema en el infierno y vos vas a estar disfrutando allá comiendo la voz del cordero. Porque es el pensamiento escapista que había y por mucho tiempo se planteó así, Marcelo. Y yo a lo mejor lo hago como una humorada, pero es la realidad. No, es que actualmente se piensa de esa manera. Por eso yo te digo que sufrimos una herencia cultural que está adulterada. Por eso que cuando nosotros empezamos las clases hace ya unos cuantos meses y decíamos, cuando nos juntábamos, ¿te acordás? Por la noche a programar,
tenemos que traer raíces hebreas. ¿Pero por qué teníamos que traer raíces hebreas? Porque teníamos que aprender a leer la Biblia a través de los ojos hebreos, porque en realidad la Biblia se escribió en hebreo, el pueblo era de lengua hebrea, aramea, su historia era totalmente diferente. Entonces, para poder interpretar y trasladar todo ese conocimiento de esas vivencias, teníamos que aprender hebreo, teníamos que saber un poco de esa cultura, porque si no, nos vamos a quedar con un montón de cosas a medias. Y es como decís vos, seguimos dando vuelta a veces en lo mismo, y yo creo que para nosotros ha sido de mucha bendición, y creo que nos hemos sacado mucho peso de encima desde que empezamos a estudiar la Biblia de verdad, donde empezamos a abordar esto con otros lentes, como nos enseñaste vos, ¿no? Con los lentes hebreos, saber un poquito más, como hablaste en alguna clase cuando dijiste, ustedes saben qué idioma se hablaba en el tiempo de Jesús, y todos se miraban uno a otro. Y por ahí alguno la pegó y dijo hebreo y otro dijo arameo, pero se hablaba el latín, se hablaba el griego, entonces se hablaban 4 idiomas. ¡Wow! ¿Cómo se entendían? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era? Entonces, si no sabemos esas cosas que son esenciales, ¿cómo vamos a interpretar este tipo de cosas? Peor todavía, ¿no? Hablaba con una hermana que me decía, oremos. Fíjate vos lo que es la cultura, y hoy yo lo hablaba con una hermana de Mendoza y me daba el ok. Oremos para que haya un milagro sobre la vida de un enfermo, porque cuantos más oramos, Dios va a obrar. Entonces yo digo, hay un pensamiento de un Dios medio malhumorado, o que si no le hacemos mucho ruido no escucha. O sea, nos tenemos que juntar un centenar de personas, entonces se despierta de la siesta. ¿Será que está dormitado? ¿Será que se quedó mirando la tele dormido en el sillón? Porque si oramos unos pocos, no pasa nada. Cuantos más oramos, mejor. Y yo te digo sinceramente, me asusta escuchar eso después que hace 30, 40 años que vas a la iglesia. Entonces, pero ahora hay cosas que hay que entender que son el que tremendas. yo me meta a un garage no me hace ser un Mercedes-Benz, ni que yo me meta a un supermercado me hace ser un paquete de arroz. Entonces, eso es importante. Eso a lo mejor un término un poco loco, pero lo que vos decís, Marcelo, es no entender la escritura. La escritura dice, si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad de Dios, y ahora, obvio que en ciertas formas alguien dice, puedes torcer la mano de Dios. No, no es que tuerza la mano de Dios, es que se cumple la voluntad, como en el caso de Jonás, en el Midrash, que es un Midrash, todo el cuento es un Midrash. Dice que Jonás sale y no quería ir a Nínive, rebeldón, no sé, como algunos que conozco por ahí medio rebeldón. Pero dice que va y bueno, de mala gana le habló a No quieren ir a Carcova. claro, este pueblo pecador, le dijo la palabra del Eterno. Se fue. ¿Y después qué hace? El Eterno no trae juicio. ¿Por qué? Porque la gente se arrepintió. Hizo teshuvá. ¿Y qué dice ahí? Se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque el amor de ellos era sobre manera distinto al pensamiento de él y actuó a su manera, a la manera de Dios, y él se enojó porque Dios hizo su voluntad. Entonces estamos todos locos. O sea, si llevamos la palabra y que cause efecto, que cause el efecto que el Eterno quiera que cause, bienvenido. Pero no hagamos las cosas a nuestra manera, porque es como aquel que dice, no, porque Dios me tiene que sanar. ¿Te puede sanar o no te puede sanar? Es su voluntad. ¿Sí? Mire, yo te voy a dar un ejemplo, y yo no sé si y esto va a quedar ahí, bueno, va a quedar grabado. Yo he orado por mucha gente y he visto muchísimas cosas sobrenaturales que son reales, no misticismo, ni locura, ni emoción, que han sucedido y han sanado. Pero sin embargo, yo llevo una enfermedad en mi vista, y ustedes van a ver alguna vez que tengo un ojo más chico, uno más grande. Yo tengo un problema que se llama queratoconio bilateral, que es una deformación a las córneas, y donde yo no puedo leer como leen ustedes. A mí me cansa, a mí me duele muchísimo.
¿sí? Yo si algo que tengo en mi casa son anteojos, debo tener como 8 pares de anteojos, tanto de sol, y son todos multifocales, excepto estos que son exclusivos para leer. Y estoy siempre cuidando mi vista porque es muy delicada, yo sufro de eso. Hay días que me levanto y me duele los ojos, no veo nada, no puedo leer, y a veces lloro, y a veces en mi interior jamás se lo he reclamado a papá, pero muchas veces me duele porque me duele la cabeza y me gusta tanto estudiar, me gusta tanto leer, no hay un día que yo no estudie algo, de todo, no solo Biblia, de todo, trato de aprender de todo. Siempre quiero aprender porque yo soy un inquieto, un preguntón y siempre quiero aprender. No se me cae la de querer decir no sé, yo quiero aprender porque después tengo que enseñar y si uno no aprende, ¿cómo voy a enseñar? Pero sin embargo he visto paralíticos levantarse de una silla de ruedas, cojos sanarse. He visto gente que no ve verlo, tumores desaparecer. He visto labios leporino reconstruirse delante mío, pero mi vista no ha sido sanada. ¿Y yo acaso tengo el derecho de decirle por qué a mí no me sanáis y por qué a los demás sí? No, no me preocupo, ¿me entendés? No me preocupo porque Dios va a hacer su voluntad conmigo, sin mí y a pesar de mí. Entonces eso hay que entenderlo. Nosotros servimos a Dios por amor, no porque Él nos dé algo. Yo no abro mi mano para sembrar en algunos lados o ayudar a la gente que está a mi alrededor o que necesita, esperando que Dios me dé algo a mí. Lo hago de corazón. Yo no estudio la escritura porque digo, no, porque yo quiero que si yo estudio Dios me va... No, yo lo hago porque lo amo, porque quiero, porque me interesa, porque soy un agradecido. Porque cuando sentí que nadie daba nada por mí, sentí que Él hizo todo. Entonces, sentirse amado, sentirse querido y que puedas tener la posibilidad de disfrutar de esas cosas celestiales es maravilloso, Marcelo. Porque somos hijos, no somos advenedizos, no somos gente simplemente lejana. Yo no tengo un Dios lejano, lo tengo cerca. Y veo cómo cuida mi familia, cómo cuida mi casa, y cómo a pesar de quizás 20.000 errores que yo tengo, Él vuelve a reconstruir todo. ¿Sí? Y en medio de la tempestad da claridad, da tranquilidad. Y eso es tener emuná, es poder vivir, tener una vivencia. Porque si nosotros nos llenamos tan solo de conocimiento, pero no tenemos una experiencia de vida, ni tenemos un corazón sencillo, nunca vamos a ver el reino de los cielos en nuestra vida. Porque para eso no lo llegas con el conocimiento. El conocimiento es lo único que te da luz. Pero es tu corazón rendido a Hashem, es tu corazón rendido a Dios, el que te va a hacer ver cosas maravillosas. Y vas a ver cómo el Eterno bendice a tus hijos, a tu familia, y cómo está siempre a tu lado. Y a pesar de cosas que puedan suceder, pasen o no, porque nosotros, una vez alguien dijo, somos inmortales hasta que el Eterno cumpla su propósito en nuestra vida. Pero pase lo que nos pase, pues nos pueden pasar enfermedades, nos pueden pasar situaciones difíciles que no estamos ajenos a eso. Ni nunca dijo que eso no lo íbamos a suceder. Ni su palabra dice eso. Pero sin embargo, si lo hacemos de corazón y nos acercamos a Él, siempre vamos a tener una respuesta de papá. Siempre. No hay nadie que haya acercado de corazón sincero a Dios que Dios lo haya dejado pagando. Jamás, nunca. Mira lo que dice la promesa. Lo dice en un salmo y lo dice al rey David. Joven fui y envejecido. Pero yo no he visto un sadik, un justo desamparado, sin amparo, sin protección, ni su descendencia que mendigue pan. Tremendo. Yo no sé si a veces, Marcelo, es tan importante vivir una vida en comunidad, como vos dijiste. ¿Por qué es importante? ¿Sabes por qué? Porque yo necesito de ti, tú necesitas de mí, yo necesito del otro. Y eso que dijiste, que es tan importante, Marcelo, donde hay necesidad, donde pasa algún problema, donde le sucede algo, tenemos la familia del Eterno, la familia de Dios, que nos podemos acercar, consultar, sin vergüenza. No aquellos que se aprovechan, porque hay mucha gente que se aprovecha, hermanito, ayúdame, no trabaja un día nadie, pero dame tu ofrendita, quiero una CDK, quiero un... No, eso no, pero el que realmente necesita, al que se esfuerce, al que tiene algún problema, una situación difícil, no cobró, no le fue bien el trabajo, perdió algo, fue estafado, le robaron, se le incendió, le pasó, tienes que estar ahí como familia y tienes que acercarte e integrarte porque es una comunidad. La iglesia, la palabra iglesia, viene beta que en eso, centro de comunitario, ¿sí? Y que significaba los que se llamaban, estaban en las puertas, donde se juzgaba, donde había una comunidad, donde había,
¿sí? Común unión, eso es comunidad, común unión, ¿sí? Donde se escuchaba los problemas, donde se ayudaba, donde se le instruía para vivir mejor, y donde uno a otro se les tendía la mano. Y eso es importante entenderlo. Eso es estar en comunidad. Y eso es lo que la familia de ayudar quiere lograr. Y eso es lo que tenemos que sembrar día a día, no solo entre nosotros, sino entre los que se acerquen y los que están, para que todos podamos ser bendecidos. Bueno, me emocioné, que cambié de tema, pero si hay alguna pregunta sobre el estudio. Bueno, están todos en la clase muy atentos, así que creo que pueden hacerme una pregunta. ¿Todos escucharon? Rosana, estimado Carlos Dan, estimada Chiqui, Rodrigo, Erika, cualquiera, puede hacer una consulta, no hay ningún problema sobre el tema que estamos tratando. Pasa que usted viene inspirado últimamente a las clases y está empezando a ministrar de otra manera, ¿vio? Aparte de enseñar. Me pongo a predicar. Bien, ¿hay alguien más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Carlos. Carlito, ¿cómo estás? Bendiciones, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, muy linda las clases, la verdad que aprendemos mucho. Y bueno, la pregunta era que, bueno, este tema lo he estado debatiendo sanamente con hermanos que conozco, que tengo una amistad, ¿no? Que juegan a la pelota conmigo y juegan al fútbol. Y bueno, he estado charlando un poco sobre esto. Y yo le comentaba que estaba estudiando las raíces hebreas en el lenguaje original que se escribió la Biblia, que lo estábamos estudiando en una fundación, bueno, con ustedes, y bueno, y hablamos sobre el tema sobre la venida. Él me mandó un audio muy extenso, 7, 8 minutos más o menos dura el audio, que no terminaba más, anoche me acuerdo del audio ese, escuchándolo. Dios mío, yo hablo bastante, pero bueno, me ganan algunos. Y me mandó con ese audio tan extenso y bueno, que a él le pasó lo mismo cuando leía la Biblia, porque lo mismo que me ha pasado a mí, ahora les comento lo que me ha pasado. Muchas veces leía y decía, esto ya para mí que ya ha pasado, porque han pasado muchos años, o sea, de que Cristo vino, ¿no? Que ya ha pasado eso. Y a él le pasó lo mismo y él se puso a buscar en diferentes Biblias, oró, le pidió dirección al Padre Celestial. Y bueno, y en una de las Biblias que él tiene, dice linaje, ¿sí? Aparece como linaje, no pasará este linaje. Y nosotros tenemos la mayoría de las Biblias que dicen, la Reina Valera, que dice que no pasará esta generación. Bueno, él tiene diferentes tipos de Biblia, una también que sale en hebreo, como que es mitad español, mitad hebreo o algo así, me explicaba en el audio, y bueno, que la palabra linaje, como que Cristo para él no vino todavía. ¿Por qué? Porque como encontró esa traducción que dice linaje, que buscó el significado de esa misma palabra, que es como que hasta que terminen, a ver, es como hasta que terminen los judíos, o sea, ¿cómo se llamaría? Hasta que no existan más los judíos. Entonces, una vez que ya no existan más los judíos, como que ahí va a venir Cristo. Es una ensalada rusa esto. Como que hasta que termine ese linaje, el linaje de los judíos, así sería. Bien, bueno, ahí... Eso me explicó él, entonces él sí está esperando a Cristo. Y yo le digo, mientras que vos esperas a Cristo, yo te voy a meter 3, 4 goles más. Está jugando a la pelota. Bien, escúchame, mandame si quiere el audio, así yo saco algunos tips para ir aclarando algunas cosas, estaría bueno. Bueno, en primer lugar, esa apreciación te lo cuento muy suave para que se rompa el esquema. De la semilla de Abraham, del linaje, ¿sí? Así es. De los justos, dice que le iban a salir millares. Y le dijo, mira el cielo, ¿puede contar la estrella? No la cuento. Ya la arena, ¿la puede contar? No la bueno, así será tu linaje y tu descendencia. Entonces decir que la descendencia hebrea
¿sí? O la raíz del linaje de Abraham, que puede estar la semilla en cualquiera de ustedes, porque no solo porque seas judío eres de la línea de Abraham, recuerda que los Claro. árabes también son líneas de Abraham, ¿sí? Y todas las naciones nacieron de ahí, o sea, hay un montón de cosas que hay que entender. Entonces, el tema es la palabra, ¿sí? La palabra generación, ¿sí? Hay que entenderla cómo viene en su texto, ¿sí? Y la traducción tiene que ver hasta que no pase este tipo de gente, hasta que no pase a estos descendientes, ¿sí? Esta generación, y la palabra en el griego significa y quiere explicar lo siguiente: una generación era tomada, ¿sí? Aproximadamente entre 40 y 70 Sí, años, ¿sí? así es. Porque es más o menos lo que puede vivir una persona en su edad adulta, son 40, y de 70 para arriba ya vivís, de 80 vivís por gracia, ¿no? Bueno, ojalá, 120 años, ideal, La pero verdad que sí. por lo menos una generación es eso. Si tú sacas la cuenta, ponele que esté mal la fecha del nacimiento del maestro y que sea en realidad entre el año 6 y el 4 antes de la era común, ponele que estuvo a los 30 años, después de los 30 años empezó el ministerio, por el año 27, qué sé yo, ponele el 30, ¿sí? entre más o menos 29. Una generación, ¿cuándo se cumple? Si vamos al primer paso. ¿Cuántos años sería? Yo mando el año 30 y... Años 70. Claro, o sea que la fecha exacta y a mitad de semana se da muerte al Mesías y hace cesar el sacrificio. Es más o menos justo a la mitad de la semana, y al fin de la semana del año 70, estoy hablando de la profecía de Daniel, se cumple una generación justa. O sea, bajo ese tema, bajo ese término, si quieres yo la próxima clase, te traigo voy a hacer una hoja con los vocablos de generación y los voy poniendo para que tú lo puedas ir teniendo tranquilamente. Perfecto. Así ya, Sí, y también se lo puedas aclarar. a mí me ha quedado bastante claro. Además, esto uno lo recibe, yo por ejemplo, en el caso mío, yo lo recibo con paz, ¿no? Y estoy tranquilo. Ahora, ayer arrancamos con la construcción de la casa para terminarla ya, y estoy más tranquilo diciendo, ay, que Cristo va a venir, mira si justo me agarran el techo ahí. Me agarra ahí poniendo el techo. Y tanto sacrificio, tanto sudor en esta tierra, ¿no? Para lograr tener... yo me conformo con tener, a ver, lo más básico, lo que uno puede soñar, ¿no? Si Dios me quiere dar mucho más y me quiere bendecir con mucho más para ayudar a mucha gente también, bienvenido sea, ¿no? Pero yo digo, tanto sacrificio que uno hace para tener un auto andando, una casa construida, para que venga Cristo ahí y no disfrutemos nada. Bueno, pero hay que entender esto. El Mesías vino. Veníamos a las bodas del Cordero, ¿eh? Estaba buena esa comida gratis. Bueno, pero eso lo voy a aclarar después qué significa. Ahora, imagínate esto, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta y muy simple. ¿Jesús vino o no vino? Sí, vino cuando murió por nosotros. Se manifestó el Mesías. Obvio que vino. O sea, de venir, vino. Claro, ahora, vino. Claro. Que se cumple lo de Isaías, que iba a venir, hombre de dolores, como cordero no abrió su boca, directamente al matadero. O sea, hay un montón de aspectos que hablan, y un montón de profecías más, y un montón de cosas que se cumplieron en el Mesías, y eso es importante. El vino trajo justamente el mensaje, trajo la redención y trajo la teshuvá, el retorno, el arrepentimiento para todo aquel que se acerca. Así que eso es importante entender. Así que bueno, Carlos, gracias por la pregunta, y para otra semana te voy a traer una esquemita de la generación, así lo tengo. Y voy a ver si encuentro la foto esa que dije que era media apocalíptica, que tengo cuando era chico, ¿vale? Con mi abuela. Sí. No sé si yo te había comentado, Cristian, no sé si yo te había comentado en el grupo que por la gracia de Dios, Dios mediante, yo estuve orando, bueno, te estoy hablando hace un año. Siempre me llamó la atención ir a Israel, y el año pasado, en noviembre, vi una imagen sobre Israel siempre, ¿viste? Porque yo sigo muchas páginas de la Fuerza Aérea de los Judíos, bueno,
de Fuerza Aérea Israelí y todo esto. Y yo le oré a Dios para poder visitar Tierra Santa y le oré de esta manera, que Él me permitiera conocer la Jerusalén, sí, Israel, que me permitiera conocer antes que yo partiera de esta tierra, ¿no? Y vos sabés que eso fue un día martes, ¿sí? Y un día miércoles, un día como hoy, al otro día, sin que yo haya publicado ninguna foto de Israel en ningún lado, me escribió un misionero de Perú, que yo lo conocí porque vino a mi ciudad y viaja por el mundo entero, y me hizo una invitación, que un viaje que se paga en un año. Bueno, justo esta noche estoy por pagar una de las cuotas, y en febrero del año que viene me voy a Israel, voy a Jerusalén. Estoy pagando mes a mes el viaje, ya va a ser un año que estoy pagando. Era en noviembre el viaje, por asuntos de COVID tuvieron que cancelar el barco, todo, y bueno, nos vamos el año que viene a fin de febrero. Así que bueno, a mí me interesa mucho aprender estas cosas, todo. Me encantaría ir y gritarles a toda voz ahí, aprender hebreo y decirles que acepten al Mesías que ya vino, que se dejen, o no estaría mal. Está buena tu intención. Sí, vos tenés que decir cuando veas a alguno, Baruch atah Adonai. Bendito sea, Adonai, hello. bendito sea hello, bendito sea el Eterno. Bien, ¿alguien Bien. más? Gracias, estimado Carlos. ¿Alguien Está más? Rodrigo. Chiqui, Erika, ¿alguna Hay pregunta? una mano levantada. Usted conduce ahí. Rodri. Hola. La pregunta es, si bien sabemos que la profecía no es adivinar el futuro, ¿qué alguna profecía para este tiempo? Por ejemplo, ¿habla la Biblia 2000 años después o no existe directamente? ¿O quedan promesas? Bien. Eso. La profecía mayor es la Escritura. No hay otra profecía mayor. Todo lo que pueda tener como visión, como lo que pueda pasar, tiene que ver con una cuestión más personal o por así decirlo, con algún hecho cotidiano. Pero en la Escritura, todo lo que es las profecías se va cumpliendo de acuerdo a la etapa y el tiempo y en su contexto, o sea, la situación vital de eso. No por eso no niego que entendamos esto claro, que alguna persona pueda tener una claridad sobre alguna situación puntual de su vida o de algo que suceda. Cuento esto en mi caso. Yo soñé que me casaba con la mujer que hoy es mi esposa, 8 años antes de que yo me casara y 5 años antes que yo me pusiera de novio, ¿sí? Y sin haberla visto. Entonces, yo tuve un sueño y eso tiene que ver con cuestiones de visión y que se cumplen y tiene que ver con una cuestión particular de muchas cosas. Pero no significa que hay una profecía bíblica para eso. La Biblia no dice, che, voy a buscar a Gabriela de otro país y vas a conocerla y te vas a casar. No, yo tuve una visión, tuve un sueño y se cumplió el día del casamiento. Cuando algún día podemos ver, Rodrigo, vas a ver el video del casamiento y vas a ver que yo estoy hablando y de repente me quedo así como estático y se me empiezan a caer las lágrimas y me quiebro porque se cumple la visión que yo tuve 8 años antes, sin siquiera haber visto a mi esposa, y se cumplió en el momento tal cual como yo lo había visto. Entonces, eso es una cuestión particular, pero no significa que es una profecía, tiene que ver con cuestiones que suceden, o por ejemplo, me ha pasado que he estado, y te cuento, esto lo cuento para que lo entiendan, por ahí he estado soñando y sueño, yo nunca sueño nada, entonces, pero cuando sueño se cumple todo, absolutamente todo, es casi siempre que la forma en que el Eterno trata conmigo es de esa manera. Si algo no entiendo, soñando se me aclara, pero es algo muy, muy personal, no es algo que todo el mundo le pueda pasar o que esto sea así, pero es una cuestión personal. Ahora, con respecto a la profecía, hay que tener mucho cuidado. La Escritura bien claro dice, la profecía mayor es la Escritura, ¿sí? Y todo aquel que habla, que pregona, que habla, está profetizando, está hablando, eso es profetizar. Los profetas en realidad, para que entendamos el contexto del profeta, era alguien que iba y era una persona que hablaba la equidad social y que hablaba en contra de la injusticia social. O sea que el profeta era un profeta social, alguien que iba, ¿sí? Y declaraba lo que estaba mal en el pueblo y que los gobernantes tenían que cambiar, la opresión al desvanecido, la opresión a las viudas, a los huérfanos,
la política incorrecta. O sea que si yo hoy voy y hablo contra las malas políticas de este gobierno, del anterior, de cualquiera, o de lo que las medidas injustas que se están tomando, yo estoy siendo un profeta, un portavoz, ¿sí?, de una palabra de equidad para el pueblo. Eso es un profeta. Pero ahora las profecías bíblicas hay que tener muchísimo cuidado cómo interpretarla también en su contexto. ¿Sí? El mismo Apocalipsis, cuando dice que las palabras de esta profecía, porque las cosas han de suceder, que dice pronto, no dice 2000 años después, dice pronto, ahora, ya, inmediato, como dijo el maestro. O sea, él planteó que eso iba a pasar en esa generación, en esa situación vital. Espero haber podido aclarar un poco, Rodrigo, la pregunta. Muy buena pregunta. ¿Hay alguien Bueno, más? profe. Gracias. Rodrigo.